Shebenu Shalom Alejem, bienvenidos a otro programa de El Espacio del Libro. Y antes que nada, quiero desearles un feliz año 2020, lleno de muchas bendiciones y muchos éxitos. En esta oportunidad les quiero recomendar un libro que muestra lo que es realmente el Estado de Israel, Eretz Israel, pero del siglo XX y del siglo XXI. Este libro que les estoy recomendando se llama Startup Nation, que es escrito por Dan Senor y Saul Singer, y habla de la historia del milagro económico de Israel, y se descubren las claves del éxito de este estado como principal inversor mundial, como en investigaciones y desarrollos por habitante. Hay una frase de David Ben Gurión, quien fuera el primer ministro de Israel, que dice que en Israel, para ser realistas, hay que creer en milagros. Y estoy segura que siempre ha sido así. No solamente en nuestros tiempos, no solamente después de 1948, sino que aún hoy Israel sigue siendo un ejemplo de milagros, un ejemplo de la existencia de Dios mismo. Volviendo entonces al tema de este libro, que a mí en lo particular me gustó muchísimo, y para los amantes de todo este tema de la economía, estoy totalmente convencida que también les va a gustar muchísimo. A lo largo de las 360 páginas que conforman este libro, tanto Senor como Saul Singer muestran o nos develan las claves que han llevado a Israel a convertirse en uno de los tres países, o en el país que ocupa el tercer lugar con más empresas, que estando solamente delante de él que Estados Unidos y China. Israel crea 500 nuevas empresas al año, que es un milagro que un país de más de 9 millones de habitantes, rodeado de enemigos, en constantes conflictos, que no dispone de recursos naturales y sin embargo es capaz de impulsar el emprendimiento como ningún otro país. Que en Israel anualmente se crean 500 nuevas empresas, que unidas a las que ya existen, que atraen alrededor de 300 millones anuales de fondos de capital de riesgo. En conclusión, este libro que les he recomendado trata principalmente sobre sobre qué hace Israel para innovar, y ofrece pistas para entender por qué esta nación tiene tantas startups, convirtiéndose así en la capital mundial del emprendimiento. Antes de terminar con el programa, quería hacer unos comentarios a título personal. Cuando yo dejé este libro, de verdad que yo lo leía por retazos, me tardé más de lo que suelo yo acostumbrarme en leer un libro, porque muchos de mis libros, o algunos de mis libros, los tengo en versión digital. Ya lo había mencionado uno de ellos, que fue el de los No-Go Zones, pero este también lo tengo. De hecho, no fue posible conseguirlo propiamente en formato físico. Entonces, bueno, me tocó acostumbrarme o conformarme
leerlo en formato digital, pero de todas maneras siempre no importan las circunstancias, eh, yo le saqué provecho a este libro y bueno, hay una frase que yo en alguna oportunidad leí en algún sitio y me gusta mucho tomar nota y es algo que yo les recomiendo que siempre es importante tomar nota de aquellas cosas que nos pueden aportar de un libro. Y no me acuerdo de qué libro exactamente lo encontré yo, probablemente fue de ese, que era otra frase de David Ben Gurión que me pareció muy interesante, que dice que todos los expertos lo son de lo que fue, pero no hay expertos de lo que serán. Y eso es algo que tiene Israel. Israel siempre está pensando en lo y que en beneficiar al otro, no es solamente en beneficiarse a sí mismo, sino que lo que ellos hagan también sea de bendición para el mundo, de lo que el mundo puede necesitar y adelantarse a esas necesidades, y es algo que a mí siempre me ha causado gran admiración de Israel. Eh, pero Israel también es un claro ejemplo, y es algo que yo pienso muy personalmente, que no importa que esas situaciones o esas circunstancias que no podemos realmente controlar, eh, no son pretexto para no avanzar. Y el ejemplo es porque Israel es un país pequeñito rodeado de países enemigos. Está Palestina con Hamas, la Yihad Islámica, la OLP, que es lo mismo que la Autoridad Palestina. Tenemos del otro lado a el Líbano con Hezbollah, a Siria con ISIS. También está presente en la región Irán, que es prácticamente quien tiene el control de todos estos grupos terroristas que actúan en Oriente Medio. A pesar de los ataques con misiles de Hamas, de Hezbollah, de los eh, túneles terroristas, de los globos incendiarios, de que el boicot que en Occidente se ha intentado por todos los medios hacer, de los ataques antisemitas a los judíos que viven en la diáspora. De verdad que es admirable la forma como Israel, a pesar de todo esto, ha seguido desarrollándose. Se ha convertido en una potencia a nivel mundial que no solamente ha aportado a su propia gente, sino que ha aportado de forma magistral y de forma admirable al mundo. No en vano Dios dijo que Israel sería la luz del mundo, y que Israel es la luz del mundo, y no solamente que en su región, eh, en donde hay tantas tiranías, en donde hay tanta opresión, sino que es también la luz de Occidente. Nosotros como países occidentales le debemos mucho a Israel, y este libro indudablemente para mí es una obra que merece ser leída, merece ser comentada, merece ser compartida.
De esta forma llegamos al final de otro programa más de El espacio del libro.